¿Qué tal, amigos? Muy bien, creo que en el último video nos quedamos en lo que es ya el proyecto creado, justamente como está acá. Ya hemos creado el proyecto, hemos visto un poco lo que es la base de datos, hemos introducido un poco las migraciones, pero ahora vamos a entrar ya de lleno a crear lo que es la base de datos, ¿no? Ahora PHP Laravel 11 y todos, creo, Laravel 10 también, nos presenta este archivo, ¿no? Como lo había explicado anteriormente, donde .env, donde nos permite configurar la conexión a base de datos. Perfecto, acá tenemos, ¿no? Va a ser una conexión a MySQL, obviamente el servidor local 127, el puerto 3306. El nombre de la base va a ser, el nombre de la base de datos va a ser comunidad. El usuario que va a usar para crear la base de datos va a ser root, y por el momento estoy manejando un password root 123. Perdón, 123. Sí, con eso ya está configurado lo que es, guardamos los cambios, control S. Con eso ya estaría configurado el acceso al servidor. Ahora, para crear una base de datos, ahora vamos a ingresar lo que son las migraciones, ¿no? Vamos a iniciar desde el fondo de lo que es, para llegar ya, digamos, todo lo que es la configuración de base, la creación de tablas y todo, absolutamente todo eso. Después vamos a pasar para continuar el proyecto a los modelos, y posteriormente a los controladores, y posterior a eso las vistas, ¿no? Entonces vamos a empezar de atrás hacia adelante para tener ya toda la estructura e ir desglosando hacia adelante hasta llegar a la vista, ¿no? Perfecto. Entonces entramos hay una carpeta que maneja todo lo que es las migraciones. Ahora, ¿qué son las migraciones? Prácticamente, si ustedes ven acá, las migraciones son cuando nosotros abrimos la terminal y decimos, tenemos los comandos para crear migraciones. ¿Qué hace? Ejecuta todo este lote de archivos, ¿ya? Las migraciones son como un control de versiones de las bases de datos, donde nos permiten crear todo lo que es mediante estos archivos por lotes, crear toda la estructura de la base de datos. Y si este proyecto yo lo subiera a un repositorio Git, o estaría trabajando con varios colaboradores, ¿qué haría? Simplemente en esta parte yo el encargado de, no sé, modelar la base de datos, podría pasarme el diseño y yo crear todas las migraciones aquí. ¿Qué son las migraciones? Prácticamente son la creación de las tablas, ¿no?, que hace Laravel. Obviamente automatiza mucho lo que es Laravel esta parte, y como ustedes pueden ver, por ejemplo, la primera, esta, como lleva su nombre, es una de el primer archivo que va a correr, va a crear una tabla users, ¿no? Como pueden ver, todas las migraciones cuentan con dos métodos. El app, ¿qué hace? Que levanta el app, da alta una tabla, ¿no? O sea, prácticamente crea una tabla con esta clase esquema o schema, no sé, la situación, con su método create, obviamente, y usando una función que se llama, que acepta un objeto blueprint, ¿no? Que son tipos. Obviamente todas esas son clases ya que vienen definidas de Laravel 11. Profundizar tanto esto por el momento no, pero hay que saber que este tipo de objeto table nos permite establecer claramente qué atributos o qué columna vamos a crear en una tabla de la base de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí creamos la tabla users, y con este objeto empezamos a vincular la table, el objeto table, o la variable table. Le asignamos una columna id
ya por ende estos tipos id, string, string y timestamp, o todos los otros valores que podamos imaginar que para guardar una base de datos, ¿no? String, por cierto, hay en la página de Laravel podemos encontrar ya todos los tipos que podemos manejar acá, ¿no? Hacemos table, creamos la columna id. Este por el momento es este tipo de valor que hace, crea una columna id, y automáticamente al ser id, que hace, crea un built-in en la columna y es autoincrementable, señores. ¿Ya? El método string obviamente nos crea una columna de tipo varchar. El string lo mismo, aquí simplemente llamamos a otro método que es que va a ser único cada vez que nosotros guardemos un correo. Que hace, verifica que sea único, no se repita. Y lo mismo con los otros otras columnas, pero esto son las creaciones, las migraciones que por defecto crea Laravel 11, pero nosotros acá tenemos que empezar a diseñar todo lo que es nuestra base de datos, ya, ¿no? Obviamente nosotros habíamos trabajado en diseño, obviamente no es la intención de contemplar absolutamente todo de la base de datos. Obviamente aquí ya una vez que vayamos trabajando ya este pequeño sistema, o así tal vez encontrando falencias, nueva información que guardar y todo eso, ¿no? Hay que invertir mucho más tiempo, ¿no?, en la creación de esta base de datos, pero empecemos, ¿no? Y ahora otra situación que hay que contemplar acá, que cuando creemos nuestra base de datos o que empecemos a crear las migraciones para mapear nuestra base de datos a lo que es el servidor de MySQL, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si esta tabla persona tiene una relación de 1 a muchos, de 1 a 1, si yo quiero hacer referencia de esta tabla a esta tabla, o esta tabla es la misma, o sea, decir, ¿no? Aquí por ejemplo decimos y de persona, ¿no? Estamos arrastrando una clave foránea de la tabla de persona. Pero si nosotros empezamos a crear desde esta tabla, obviamente cuando ejecutemos las migraciones, ¿qué va a pasar? Nos va a saltar un error. ¿Error por qué? Porque esta tabla no existe. Entonces habría que iniciar creando todo lo que es las tablas que pueden existir o no tienen clave foránea. Por ejemplo, personas, reuniones, hogar, ni siquiera esos detalles, asistencia, todos aquellos que no tengan clave foránea, ¿no? Por el momento vamos a iniciar con la tabla persona, y después haremos reuniones, y después haremos hogar, y así posteriormente, ¿no? Después iremos ya viendo lo que son las restricciones de clave foránea, ¿no?, que también lo vamos a ver dentro de migraciones. Entonces volvemos a Visual Studio, acá en la terminal. Los comandos para crear una migración hay varios: make migration, diferentes parámetros, pero uno de los comandos que más que me prácticamente crea ya una plantilla establecida de lo que es todo esto de las migraciones es este, ¿no? PHP artisan migrate, make, exactamente, migration, y aquí cuando utilizamos el comando create, o prácticamente create con minúscula, el nombre de la tabla que vamos a llamar, no sé, persona, y al final guión bajo table, ¿qué hace? Si ejecutamos, y aquí nos crea este archivo. Como yo les digo, ya nos da una plantilla base para ir a crear directamente nuestra tabla. Obviamente eso ya es magia de framework, ¿no?, Laravel. Entonces obviamente ya nos crea aquí que vamos a crear una tabla de persona, obviamente el table que es común en todas las migraciones.
el método ID, y aquí podemos ir ya creando hacia abajo, agregando, ¿no?, todo lo que son los otros campos o las otras columnas que estaban en este diseño. Por ejemplo, nombres. Entonces nombres obviamente va a ser, llamamos nuevamente al objeto table y decimos que en su método string cree una columna llamada nombres. Wow. Y punto y coma. Perfecto. Con eso ya creamos la columna nombres y un tipo varchar, ¿no? Después, perdón, tenemos el apellido paterno, apellido materno, el número de celular. Apellido paterno, nuevamente la misma situación. Entonces le llamamos un string también, obviamente, porque va a ser su apellido paterno. Y nuevamente, ¿no?, apellido paterno. Como AP lo estoy abreviando por el momento. Después podemos cambiar, o ya la comodidad de cada uno, ¿no?, de los que puedan desarrollar. Muy bien, otra vez lo mismo, también un string, su apellido materno. Genial. Entonces con eso tenemos. Ahora viene el celular, perdón, que decimos que es un int, ¿no?, un integer. Perfecto. ¿Qué va a hacer? Este método de integer crea un en MySQL. Obviamente estos métodos mapean dentro de lo que es MySQL los tipos de datos que maneja MySQL. Por ejemplo, string sería el varchar o nvarchar, el más largo. El integer sería un int, ¿no? Perfectamente. Aquí números, número de celular lo coloquemos, guión bajo. Hay otra cosa que quería mencionarles, es que cuando creamos estas columnas, obviamente ahorita no he trabajado, ¿no?, lo que es, no he investigado todo lo que es el estándar o la nomenclatura que maneja ese Laravel 11, ¿no? Pero como podemos ver aquí, directamente crea una tabla personal todo en minúscula, ¿no? Lo mismo acá. Entonces vamos a ver obviamente todos sus atributos también en minúsculas, ¿no? También lo que es el diagrama podríamos actualizar y cambiar todo eso para que coincide tanto lo que está aquí con lo que estamos creando acá, ¿no? Perfecto. Número celular, y vamos otra vez al diagrama, email y fecha de nacimiento, ¿no? Perfecto. Tenemos un email, el dato, los tipos de datos que maneja Laravel. No es, como le digo, no es, son estos tipos de datos. No contempla lo que son, no existe un dato, un método que cree un campo específicamente email, ¿no? Y ni tampoco MySQL, ¿no? Estos son los tipos de datos o los métodos que nosotros podemos llamar a lo que son cuando creamos una columna, ¿no? Son varios, ¿no? Todos estos, integer, binary, boolean, char, datetime, y obviamente para acá abajo. Y si queremos averiguar un poquito más de todos estos, ¿qué podemos hacer, no? Ir a la documentación de Laravel, buscar lo que son migraciones, entonces o migrations en inglés. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a lanzar toda la documentación para que nosotros empecemos a crear, ¿no?, a utilizar estos métodos. Entonces, directamente email, vamos a trabajar con email, que va a ser string, genial, email. Genial. Ahora sí, vamos a hacerlo con ahora la fecha de nacimiento. Existen dentro de esto lo que es el datetime, que maneja normalmente lo que es la fecha corta, ¿no? Lo que es mes, año y día, mes y año, ¿no? Eso sería, ¿no? Entonces datetime
exactamente. Esto, fecha nacimiento. Eso para guardar en los datos personales, ¿no? Perfecto. Y ahora este campo que nos crea ya cuando ejecutamos el comando de create migrations, ¿qué pasa? Nos crea este tabla, este campo, ¿no? Ahora ejecutemos las migraciones. Ejecutemos el comando php, perdón, guardemos primero estos cambios. Ahora php artisan migrates. Perfecto. Ya. Y si ejecutamos esto, ¿qué va a pasar? Ya se conectó al servidor. Nos dice una advertencia que la base de datos comunidad no existe en el servidor, en el servidor MySQL, y nos consulta si queremos crearlo. Obviamente, si no colocamos yes y si presionamos simplemente enter, obviamente toma lo que está dentro de estos corchetes como la opción por default, ¿no? Pero no, mejor colocamos, ¿no? Y aquí está, señores. Ahora nos creo, como les decía, migraciones, ejecuta todos estos archivos de acá. Create user table, create cache table, create jobs table, y obviamente nosotros creamos nuestra tabla persona, ¿no? Y ahora vamos a lo que es el MySQL. Vamos a ver, perfecto, acá tenemos ya la conexión, actualizamos y listo, ya tenemos la base de datos comunidad. Ahora exploremos un poquito que ha creado, ¿no? Las tablas. Perfecto, aquí vamos a hacer esto. Tenemos, ¿no? Todas estas tablas, excepto persona, las demás la ha creado ya por defecto Laravel. User, sessions, password, reset, migration, jobs y todo esto, ¿no? Ahora hay una tabla que es bastante, que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo migration, ¿no? Si abrimos tenemos las columns o directamente vemos esto. ¿Qué pasa? Estos son los datos, ¿no? De las columnas. Tiene una columna ID, tiene un campo migración y el batch, ¿no? Esta columna nos guarda en qué ejecución por lotes se ha realizado la creación de base de datos, ¿no? Por ejemplo, esto y estos tres archivos se han ejecutado en la primera migración. También obviamente persona, pero si creamos ahora una nueva tabla, eso hay que tomar muy en cuenta para un control de, no sé, de cómo van creándose las tablas, ¿no? Pues para simple conocimiento y para obviamente más allá tendría controles, ¿no? Esa tabla nos controla en qué momento se hizo la migración, y también estos datos nos van a permitir hacer un rollback, ¿no? Supongamos que ahora vamos a crear la tabla hogar, o no sé, hogar, sí, puede ser hogar, y ejecutamos nuevamente migraciones, y aquí va a haber un batch número 2. Hagámoslo, así vamos a ver cómo vamos creando, ¿no? Nuevamente para crear las migraciones, php make artisan make, perfecto, migrations. Nuevamente lo mismo, como les decía, create, vamos a ver otra tabla de acá que no necesite lo que es reuniones o hogar, vamos a hogar, y después vamos a esto y esto, ¿no? Atendamos toda esta situación. Hogar, genial. A ver, hogar, ¿qué tenemos? Perfecto. Tenemos hogar y abajo tribal. Perfecto, ejecutamos enter y tenemos la migración, ¿no? Obviamente. Perdón, otra cosa que quería indicarles también
este campo que nos incluye por defecto Laravel, ¿no? Cómo mapea esto en la base de datos. Hay que tener muy en cuenta esto, cómo mapea. Vamos a tabla persona y vamos acá. Nosotros creamos ID, nombres, apellido paterno, número celular, email y fecha de nacimiento. Y el create add y el update add lo crea simplemente con esto, con estos campos, con este método, ¿no? Esos dos tablas. ¿Qué hace esas columnas? Obviamente controla la creación, ¿no? Cuando se crea una fila o cuando se inserta datos, la fecha que ha sido creada y la fecha que ha sido modificada. Puede ser, ¿no?, que algunas desarrolladoras o las instituciones no quieran almacenar estos campos en todas las tablas, podrían ser en campos, en tablas específicas, ya obviamente criterio de cada uno. Por el momento lo dejemos así y vamos a crear directamente lo que es hogar. Entonces vamos a ver lo que es hogar y perdón, acá está hogar. Tenemos coordenadas GPS varchar, coordenadas GPS, dirección, electricidad. Por el momento no vamos a introducir coordenadas, ya que no vamos a integrar de momento la API de Google Maps para capturar y todo eso, ¿no? Posteriormente haremos. Vamos directamente a la dirección, si tiene servicio de electricidad, si tiene servicio de gas, si tiene internet y agua. Perfecto. Entonces vamos a dirección. Obviamente ya les expliqué lo que objeto tengo. Acá también, ¿no? Dirección. Perdón, dirección que va a ser un string, ¿no? Perfectamente, dirección. Y con eso ya tenemos la columna de dirección. Ahora vamos a ver lo que es la columna. Perdón, siempre se me pasa. Dirección, electricidad, gas, internet. Electricidad, gas, internet. String, perdón, estos son dentro de lo que es MySQL, lo mapea como Chinidins, pero desde Laravel lo vamos a mapear como bool, booleano, booleano, ¿no? Si es true o false, pero cuando nosotros guardemos esos datos le va a guardar como 0 o 1, 1 true y 0 false, ¿no? Entonces a tomar en cuenta esto, va a ser electricidad, simplemente es para saber si tiene servicio de electricidad. Ahora vamos a ver lo que es perdón, gas, lo mismo, boolean, gas, si tienen el servicio de gas domiciliario. Ahora también si tienen el servicio de internet. Para esta comunidad obviamente es un área rural, pero ya está próxima a lo que es ciudad, entonces ya hay servicios de internet, gas domiciliario, electricidad, pero no en todos los hogares, ¿no? Así que de esa manera hay que tener en cuenta que podemos ir mencionando todos esos datos, ¿no? Perfectamente. Y ahora los último campo que nos da agua, el servicio de agua potable. Me estaba olvidando. Agua, pues siempre he acostumbrado a otro a crear, ¿no? Directamente agua. Perfecto. Y con esto terminamos. Muy bien, ahora guardamos, control S y nuevamente hacemos correr las migraciones. Migrate, ¿no? Perfecto. ¿Qué hace? Acá tenemos successful. Es no defined. Perdón, el comando, ¿no? Ya lo he
exacto, acá está. Ya se nos ha creado lo que es la tabla hogar. Ahora vamos a ver lo que es MySQL. Aquí, hogar, refrescamos y aquí nos aparecía la tabla hogar. Abrimos, ya tenemos idea, dirección, electricidad, gas, internet, agua y obviamente lo que nos crea por defecto perdón, con el campo timestamp, ¿no? Desde el árabe, como les iba a decir. Perfecto, ya tenemos dos tablas. De la misma manera vamos a ir creando, perdón, otra cosa que quería mostrarles nuevamente era el tema de las migraciones. Tengan en cuenta este dato, miren. Para la segunda tabla que creamos nosotros, persona y hogar, se nos asignó un número 2, ¿no? en esta columna, que denota que se ha creado en la segunda ejecución del archivo por lotes. Y así va a ir la situación. Ahora, si nosotros eliminaríamos toda la base de datos y si ejecutamos hasta el momento, tenemos ya hasta aquí, todos se van a volver a asignar con el ID 1. ¿Qué pasaría? ¿Para qué sirve esta situación, este ID? Observen. Si ejecutamos un rollback, para ejecutar rollback, ¿no? PHP make PHP artisan make rollback, creo que es así el comando. Si no lo recuerdo por el momento. PHP artisan para hacer el tema de make y signo de interrogación y aquí o help, ¿no? A ver, make, obviamente busquemos aquí en lo que es Laravel, perdón, por acá, query migrations, rolling back migrations, rollbacks, ¿no? Acá. Este es el comando que tenemos que ejecutar siempre, ¿no? PHP artisan migrate directamente, ¿no? Rollback migrate rollback. ¿Qué hace? Hizo un rollback, pero de un paso, tomando en cuenta que la última ejecución por lotes fue la creación de tabla hogar. Ahora vamos a MySQL, refresquemos, no existe la tabla hogar. Hicimos un rollback, no es así. Ahora vamos a lo que es migrations, refresquemos acá, desaparece. Si volviéramos a hacer nuevamente un rollback, se irían todas esas tablas. A ver, intentemos. PHP artisan migrate rollback. Vamos a escribir para ir practicando y así ir memorizando todos los comandos, ¿no? Okay. Ahora nuevamente vamos a MySQL, refrescamos y otra vez comunidad no tiene ninguna tabla ni usuarios, nada, pero conserva una tabla migraciones 0, señores, 0, absolutamente. O sea, ¿por qué? Porque esta tabla sí o sí la conserva. Por el momento no hay datos, pero sí la tabla, porque no se han ejecutado ninguna migración, ¿no? Si hicimos un rollback, pero si usamos otra vez, realizamos la migración directamente, migrate, sí. Y ahora ¿qué pasa? Se crean nuevamente todas las tablas. MySQL, perfecto, ejecutemos y aquí tenemos, ¿no? Se crean todas las tablas hasta hogar. Ya podemos ir
apreciando la utilidad de esta tabla migraciones, ¿no? Y también apreciando la utilidad de todo lo que es la ejecución de las migraciones, ¿no es así? ¿Qué pasaría, no sé, por X motivo, cuando están desarrollando, no sé, lo tienes esto alojado en tu trabajo, en el computador de tu trabajo, o tienes un repositorio, llegas a tu casa, quieres trabajar en el mismo proyecto, simplemente haces un PHP Artisan Migrate y toda la base de datos queda mapeada completamente. Esas son las utilidades, y aparte podemos ir haciendo un control de versiones, ¿no? Hay muchos métodos, mucha teoría todavía por abarcar, muchas bondades que brinda Laravel con esta parte de lo que son las migraciones. Vamos a ir apreciando, tal vez no todas, ¿no?, en este momento, pero vamos a ir conforme vayamos practicando, aprendiendo los nuevos comandos, cómo adicionar una columna, cómo no sé, hacer las relaciones uno a muchos, uno a uno, muchos a muchos, y toda esta situación, ¿no? Entonces, para eso son las migraciones. Entonces vamos a ir nuevamente a nuestro diagrama. Ya tenemos hogar, ahora familia y integrantes de familia, ¿no? Para esta tabla de muchos a muchos lo dejaremos para el final. Creo que vamos a otra tabla que esté suelta, que nos haga falta, reuniones. Creamos reuniones y por ahí vamos a quedar en este video, y posteriormente ya vamos a hacer las relaciones, ¿no? El relacionamiento de uno a uno, uno a muchos y toda esta situación. Reuniones, tenemos reuniones, vamos a ver lo que es, ¿no? PHP Artisan make migrations, hacemos un create, el nombre de la tabla, reuniones, yo bajo table. Hay otro comando incluso que podemos crear la migración y el modelo, pero por el momento nos basemos en migraciones. También otro comando que crea simplemente el archivo de migraciones sin ninguna plantilla, ¿no? Genial. Todo eso queda para ir averiguando, ¿no? También tenemos que cada uno ver, despertar nuestra curiosidad y ir avanzando, ir preparando, ¿no? Practicando. Como les digo, aprender un framework, aprender la programación es práctica y más investigación, así nos olvidamos los comandos y toda esta situación. Ahí está la documentación para acceder, ¿no? ID ya nos lanza. Entonces, ¿qué creamos? Reuniones que tiene. Vamos a nuestro diagrama. Temática, fecha y hora. Temática, fecha y hora. Un string nuevamente. Esto va a ser la temática. Obviamente cuando se hace una reunión, de cualquier reunión tiene una temática, ¿no? Cuando estás en el tema organizacional o sindical, no sé, esas situaciones. La fecha, ¿no? Obviamente, ¿no? Una reunión no puede ir sin una fecha. Ahora vamos a usar el time date o time. Perdón, date, creo que me equivoqué en la anterior, pero ahorita revisamos. Time, ¿qué va a almacenar esto? El día, el mes, el año, la hora, los minutos y los segundos, ¿no? Perfecto, vamos a ver la fecha. Es importante, ¿no? Que una reunión tenga una fecha, un día, una hora y toda esa situación. ¿Qué más tenemos? Otro campo que tengamos acá en el diagrama: hora, fecha y hora aparte, ¿no? Podríamos acumular estos dos datos, pero como la base de datos queremos mantenerlos por separado, podemos hacer por separado, ¿no? Entonces ya no va a ser date time,
va a ser simplemente date, que va simplemente a mencionar día, mes y año. La hora, time, sí, ¿por qué no? Simplemente es tiempo, que va a ser hora. Genial. Con esto ya tenemos todo lo que es aquí me parece también importante agregar un campo que se llame estado de la reunión, ¿no? El campo estado tal vez lo va a ser una bandera, digamos, si esta reunión está, aquí lo voy a explicar, si esta reunión está programada para la fecha, no sé, 25 del 7 de 2024 a horas 15, pasada esa fecha, por ejemplo, pasada esa fecha tendría que cambiar a inactiva, simplemente quedaría como un histórico dentro de la base de datos para hacer reportes de qué reuniones se trató y todo eso, ¿no? Para el histórico, pero las que deberían estar visibles siempre son las reuniones que se van a ir ejecutando o se van a ir llevando a cabo en el futuro, ¿no? Si hoy estamos 27, pasa el 27, se desactiva la reunión de esa y simplemente aparecerían las reuniones que se van a ejecutar el 29, 30 y hacia adelante en el futuro, ¿no? Entonces, para distinguir eso siempre es bueno tener un estado, que me parece bien. La columna vamos a agregarla también aquí. Aquí. Estado. Por el momento estamos trabajando aquí. Chinit. Creo que es. Sí, así es. El dato que maneja ya, perfecto. El dato que maneja, ¿no? Para manejar booleanos, como decía, ¿no? En Laravel es bool y aquí maneja map, el tipo de dato bool, mapea un dato en MySQL, un tipo de dato init que simplemente es decir que va a ser 1 o 0, nada más. Perfecto, y aquí agregamos estado. Perdón, estado, y tenemos, genial, con eso ya tenemos la tabla de reuniones. Perfecto. Creo que también una cosa que les quería explicar era esto, ¿no? En hogar persona, aquí hemos manejado el tipo de date time y el tipo de dato date. ¿Qué hace? Maneja día, mes y año. El date time, esto maneja día, mes, año, hora, minuto, segundo, pero una fecha de nacimiento obviamente no, ningún DNI o CI o el documento de identificación que maneje cualquier persona no maneja ese tipo de datos, ¿no? Ahora ya hemos cambiado, aquí se nos presenta otra situación, ¿no? Ya hemos cambiado, guardemos este cambio, hemos modificado, como ustedes pueden ver, hemos modificado de datetime a lo que es date, nada más. Lindo. ¿Qué pasaría si yo corro una migración? Como ya hemos corrido esto, este tipo de datos no se va a actualizar en la base de datos. A ver, hagamos la intento, vamos a ver. PHP artisan migrate. Si ejecutamos, se creó la tabla reuniones. Perfecto, es lo único que se ha creado. Ahora vamos a ver MySQL, cosas que saltan ya a la vista, ¿no? Vamos a actualizar. Perdón.
podemos también actualizar estos datos. Reuniones, genial, tenemos reuniones, nada, está perfecto. ID create update add. No, ¿qué pasó? No guardamos reuniones. Reuniones, tenemos string, date, temática, fecha, hora y estado. Temática, fecha, hora y estado. A ver qué pasó. Reuniones, tenemos que dar, no. Genial. Sigue de la misma manera, ¿no? No nos guardé los cambios al parecer. Perfecto. Control S, no hay cambios que guardar. Genial. Ahora, otra, por el momento no sé qué está pasando porque no mapeó todo esto. Es el app. Ahorita vamos a ver. Y otra cosa que les quería, por el momento dejemos esto en pausa porque no lo mapeó, pero revisemos esta tabla. Persona. Aquí estamos como date y aquí está como touch time, ¿no? Obviamente el tipo de dato va a ser otro. Persona. No sé si existe. Acá está la definición de la base de datos, ¿no? Está con date time. Obviamente no null. Ahora, para actualizar ese tipo de dato hay que ver esta situación. Para actualizar una columna podemos hacer el comando fresh o refresh. PHP, hay que utilizar este comando migrate, refresh, vamos, exacto. ¿Qué hace este comando? Lo que hace, elimina absolutamente todas las tablas mapeadas y las vuelve a crear. Ejecutémosla. Ahora sí, acá está. Podemos hacer un rolling back, migrations, todo absolutamente elimina todas las bases de datos y nuevamente las crea, ¿no? Entonces vamos a ver acá en MySQL, hacemos un update, persona, esto, hay una opción de actualizar, ¿no? Acá cerremos todas estas y vamos a persona. Bien, ahora ya se ha actualizado. Cuando ejecutamos el comando php artisan make migration refresh, es así, ¿no? Migrate refresh. Entonces, ¿qué pasa? Borra, elimina absolutamente, hace un rollback de todo y vuelve a crear la base de datos. Entonces ya se actualiza, al crear nuevamente se actualiza. Ahora veremos también si nos actualiza sus reuniones, ¿no? Lo que no se mapeó anteriormente. Muy bien, y ya hicimos, ¿no? Ya se actualizó ID, temática, fecha, hora, estado y obviamente los dos campos que agrega por defecto MySQL. Perfecto. Con esto ya hemos avanzado un poquito más en lo que son las migraciones, en la creación de la base de datos, y en el siguiente video vamos a estar ya creando las relaciones de las diferentes tablas, ¿no? Y así ya quedaría toda nuestra base de datos mapeada, ¿no? En el siguiente video trataremos de avanzar todo lo que es las relaciones 1 a 1, iremos creando ya las demás tablas. Pues todo, me despido, bye bye.